Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos dispuestos a avanzar en este estudio de la carta a los Gálatas. Hoy nos toca el capítulo 3 y quiera Dios bendecirnos para poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, pero también extraer de la palabra de Dios algo que nos lleve y nos sirva para nuestra vida. Miren, hace unos días atrás en otro encuentro les citaba una expresión de un escritor llamado John Stott. Bueno, vuelvo a citar otra expresión de él. Es un escritor que a mí me gusta mucho y este hermano dice: necesitamos hoy en día conocer la doctrina de Dios, pero conocerla de una manera que nos ayude a vivir nuestra vida. Y sin lugar a dudas, es una realidad que todos necesitamos. No solamente conocer la doctrina de Dios, sino que la doctrina de Dios nos ayude a vivir cada día de nuestra vida. Y vos y yo hemos sido llamados, como hemos aprendido en la carta a los Gálatas, llamados a la libertad. ¿Sí? A la libertad. Y dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en esta verdad, la cual es Jesucristo, es que en el conocimiento de Él y de su doctrina, nosotros hallamos los recursos necesarios para vivir nuestro día diario. Como dice la Escritura, hasta que apunte el día. Hasta que apunte el día. Mientras tanto, el conocer a Jesús, su doctrina, hace posible que cada uno de nosotros tengamos recursos necesarios para cada día de nuestra vida. Leemos juntos el capítulo 3, por favor. 5 versículos tan solo. ¡Oh Gálatas insensatos! Vaya manera de comenzar. ¡Oh Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Un fragmento del capítulo 3, el cual contiene expresiones fuertes. Y sin avanzar mucho, la primera gran lección que sacamos es esta: que Dios nos usa tal cual somos. Tal cual somos. Así como vos sos, Dios te quiere usar. Traigo a la memoria lo ya escuchado en estos días. Esta expresión: no digas que no es tu tiempo. No digas que Dios no puede usarte. Dios te usa así como sos. Así como sos. Y cada uno de nosotros quisiéramos cambiar tantas cosas de nuestra vida. ¿Sí? Hay quienes se enojan rápido, hay quienes lloran rápido, hay quienes se desaniman rápido. Cada uno tiene su forma, cada uno tiene su manera de expresarse, su lenguaje. Cada uno tiene lo que por naturaleza le fue otorgado. ¿Sí? De esta manera es completado nuestro ser, es decir, así tal cual somos. Y Dios nos usa tal cual somos. Y esto que quizás te sorprenda, va anexado, va ligado a la idea y a la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando recibimos a Jesús y el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros, vamos conociendo acerca de esta libertad. La libertad hace posible que cada uno de nosotros crezcamos en la santidad.
La santidad hace posible que vos y yo tengamos la autoridad y el poder de poder controlar todas estas cosas que por naturaleza hemos recibido. Dios va a usar a una persona colérica como colérico, pero en la santidad que hemos logrado, ¿sí? En la santidad en la cual hemos crecido, es posible que se gobierne este carácter colérico, que lo mantengamos en control. Y Dios va a usar a una persona colérica, pero la va a usar cuando esta persona en la santidad pueda controlar ese carácter colérico. Dios va a usarte a vos, me va a usar a mí en la medida que la santidad haga posible que estas cosas que muchas veces nos enlazan, que muchas veces nos cautivan, sean tenidas en forma controlada, bajo el control, bajo el dominio de cada uno de nosotros, en el poder del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice, por ejemplo, allí en Romanos capítulo 6, en el verso 12, que tenemos la libertad de elegir, y por eso dije antes, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, tenemos la santidad, crecemos en la santidad, y a medida que vamos ganando territorio en la libertad, conociendo la verdad, como dice la palabra de Dios, también vamos ganando territorio en la santidad. Y Romanos 6, al cual apuntaba recién, nos dice que tenemos la libertad de elegir que el pecado no reine. Y por eso decía, de tener esas cosas que por naturaleza hemos traído a este mundo, ¿sí? Que es parte de nuestro ser, pero lo podemos tener en forma controlada. Nuestra naturaleza siempre es de continuo al mal, pero podemos tener en la acción del Espíritu y en la libertad que vos y yo gozamos, de la cual la carta a los Gálatas nos está enseñando, tenemos la capacidad de poder elegir que el pecado no reine en cada uno de nosotros. También más adelante este capítulo 6 nos dice que tenemos la libertad de poder elegir que nuestros miembros, y cuando hablo de miembros estoy hablando de la expresión corporal, la manera de actuar, la manera de hablar, todo lo que somos, ¿sí? Bajo el control del Espíritu Santo, tenemos la posibilidad de que todo nuestro ser, nuestros miembros, sean usados para obras de justicia. Y aquellos que no somos justos, Dios hace posible que cada uno de nosotros presentemos nuestros miembros para la justicia, dice la palabra de Dios. ¿Qué cambios tan grandes hizo Dios en nosotros? ¿Qué posibilidades tenemos vos y yo desde el día que nos encontramos con Dios a los pies de la cruz? Se abrió un espectro de posibilidades enormes para vos y para mí. Todas estas posibilidades son para glorificar el nombre de Dios. Por todas estas cosas, Dios, que no es deudor, nos ha de premiar. Ahora, cuando uno entra aquí en el capítulo 3, la primera expresión que vemos es, oh Gálatas insensatos. Y es en forma gráfica ver lo que hace un instante considerábamos juntos. Aquí vemos a un Pablo colérico, pero teniendo el control de su carácter. Aquí vemos a un Pablo enojado,
con los hermanos de Galacia, pero teniendo el control sobre su enojo. Y la expresión es fuerte. Oh, Gálatas insensatos, y así comienza, con signos de admiración. Es una expresión que golpea. Imagínate vos haber recibido una carta de algún querido, aunque en estos días ya no se usan más las cartas, parece una antigüedad, y das vuelta a la carilla, venís leyendo, das vuelta a la carilla y te encontrás con esta expresión, que aquella persona a quien llevas en el corazón te dice que somos o que sos un insensato. Sos un insensato. Realmente te va a golpear, no te va a gustar. Y evidentemente no les gustó a los de Galacia escuchar esta expresión. Ahora, cuando uno toma esta expresión dentro del contexto de la palabra de Dios, la expresión no es una expresión ofensiva, sino que es una expresión que apunta a traer a la realidad. Apunta a agarrar a esa persona, tomarla de la nube en la cual se encuentra y ponerla sobre sus pies, como dice Ezequiel capítulo 3. Es una expresión que impacta para que, como fruto de ese impacto, uno abra los ojos. Y en este contexto la palabra entonces no es ofensiva. ¿Qué es un insensato? Un insensato es una persona que no actúa inteligentemente. Una persona que no reflexiona. Un insensato es un irreflexivo. Alguien que actúa, ¿sí?, como causa-efecto. Acción-reacción. Sin que haya un intervalo de reflexión. Y Pablo les está diciendo, hermanos queridos, ustedes actuaron sin haber reflexionado. Porque ustedes vivían libres, habían recibido el Evangelio, ¿sí? Yo les expuse claramente el Evangelio, ustedes lo entendieron, creyeron en Jesús y disfrutaban de esa libertad, y de repente vinieron algunos con otras ideas y ustedes actuaron de forma negligente, no inteligente. No reflexionaron en lo que escucharon y se dejaron engañar. Y queridos, la Biblia nos habla de los hermanos de Berea. No conocemos sus nombres, solamente sabemos que eran nobles. Y se nos dice por qué. Porque reflexionaban en lo que escuchaban. Ponían hincapié en cada expresión que el apóstol les había hablado en aquel tiempo y dónde apuntaba lo que habían escuchado. Y la palabra de Dios los llama nobles. Uno entra a la carta a los Gálatas y los de Galacia son todo lo opuesto a los de Berea. No actuaron inteligentemente, no reflexionaron y por eso les está yendo como les está yendo. Las iglesias en Galacia eran iglesias que día tras día estaban siendo esclavizadas por ritos, por creencias, por modos, por formas que no tenían nada que ver con el Evangelio. El miércoles pasado te decía lo que me enseñaron a mí. Y es lo que yo tengo que transmitirte a vos. Todas tus convicciones tienen que estar respaldadas por la palabra de Dios. Absolutamente todas. Si sos salvo, tenés que saber por qué sos salvo. Si decís que tenés esperanza, tenés que estar respaldado en la palabra de Dios. No porque te contaron, sino porque tenés una convicción.
porque estás avanzando en la verdad, estás conociendo la verdad y esta verdad está trayendo libertad. Y tocante al futuro, vos y yo tenemos libertad. ¿Por qué? Porque no esperamos la muerte, esperamos que Jesús nos venga a buscar. Y si tenemos que pasar por la muerte, sabemos que va a haber resurrección para cada uno de nosotros. Esto hace que el poder esclavizador del temor a la muerte sea quitado de nosotros y podamos vivir como libertad. Y esto es tan solo un ejemplo, en un ítem de los tantos en los cuales Cristo nos hizo libres a cada uno de nosotros. Miren, ser irreflexivo en la vida siempre va a traer prejuicios a cada uno de nosotros. Cuando uno va a capítulo 3 de Tito, en el verso 3, Pablo dice, en otro tiempo todos éramos insensatos, todos éramos insensatos. Es que cada uno de nosotros conocemos el territorio de la insensatez. Cuando actuábamos por impulsos, ¿sí? Cuando, como decíamos o se nos dice, no contábamos hasta 3 antes de hablar o de actuar. Pero cuando conocimos a Dios y en la medida que vamos avanzando en Dios, la palabra de Dios nos aconseja a ser reflexivos. En el libro de Proverbios hay una cantidad enorme de expresiones que nos llevan a ser reflexivos. Y Pablo dice, en otro tiempo fuimos insensatos. Todos. Pero el problema no es que en otro tiempo fuimos insensatos. El problema es que hoy, teniendo libertad, actuemos como insensatos. En otro tiempo, cada uno de nosotros actuamos con insensatez porque no podíamos elegir sino tan solo el poder agradar a la carne y todos nuestros deseos eran de continuo al mal y servíamos, como dice la Escritura, a nuestro padre del diablo. Pero en este tiempo, teniendo la libertad maravillosa que la gracia de Jesús trajo a nuestras vidas y teniendo a Dios por Padre, es un grave error ser insensatos, no reflexionar, actuar sin inteligencia, porque hoy tenemos la posibilidad de la elección que la libertad nos ha dado. Mira, la insensatez siempre nos va a llevar a permutar la verdad de Dios por la mentira del diablo. Te lo vuelvo a repetir. La insensatez, la falta de reflexión, el negociar convicciones, decilo de la manera que quieras. La insensatez siempre va a llevarnos a permutar, a cambiar la verdad de Dios por la mentira del diablo. Todo esto en la primera línea de Gálatas capítulo 3. Pero en este fragmento de la palabra de Dios, 5 versículos, 5 preguntas. Y dice la primera pregunta, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién te vendió espejitos de colores, diríamos hoy, en forma simple? ¿Quién fue el que te contó algo que te fascinó de tal manera que echaste por tierra todas tus convicciones y abrazaste esta nueva manera de pensar? ¿Quién fue? ¿Quién fue? El que hizo posible que no le dieras valor a lo que ya tenés en Cristo Jesús,
para volver a tomar algo que no tiene nada de valor y que lo único que va a hacer es llevarte de la libertad a la esclavitud. ¿Quién te engañó de esa manera? ¿Quién te engañó de esa manera? Miren, lo que hacían los judaizantes, ya lo sabemos, es agregar a la salvación ritos de la ley. Al hacer esto, lo que estaban diciendo es, la salvación de Cristo, bueno, sí es salvación, pero a esta salvación le falta lo que la ley de Moisés dice. Y la palabra de Dios es clara y dice, el fin de la ley es Cristo, para salvación. Para salvación. La obra de Cristo es completa. Es única. Ya lo hemos dicho esto. No hace falta agregarle absolutamente nada. No hay que agregar nada. Dios hizo una obra en la persona de su Hijo de forma completa. Y los hermanos de Galacia lo que no se dieron cuenta es que un Cristo suplementado, ¿sí? Al decir esta expresión, digo, los judaizantes querían suplementar, agregarle, adicionar a la obra de Cristo. Y los de Galacia no se dieron cuenta que cuando uno adiciona, uno suplementa la obra de Cristo, lo que está haciendo es suplantando la obra de Cristo. Miren, todo el mundo es inclinado a hacer obras para salvación, y ya lo dijimos esto, por causa del orgullo humano. Ah, yo soy salvo, sí, por la obra de Cristo, pero también porque hice esto. Al actuar de esta manera, lo único que estamos haciendo es suplementar la obra de Cristo, y al suplementarla estamos suplantando la obra de Cristo. Hermano querido, una vez más, Dios hizo una obra completa en la persona de su Hijo. Y a través del Evangelio, vos y yo hemos recibido esta obra y los beneficios de esta obra. Y ya estuvimos viendo a través de la expresión de Gálatas 2:20 cómo Dios se agrada de cada uno de nosotros, cómo Dios nos aprueba a cada uno de nosotros, cómo Dios nos ayuda a cada uno de nosotros. Segunda pregunta. Dice, ¿cómo recibisteis el Espíritu? ¿Cómo recibisteis el Espíritu? Teniendo presente la anterior pregunta, teniendo presente que hemos comprado la verdad y no la tenemos que vender, como dice Moisés en el libro de Deuteronomio, entonces abordamos esta segunda pregunta, y la pregunta es, quiero saber esto, con esto me alcanza, dice Pablo. ¿Cómo recibisteis el Espíritu? ¿A través de las obras de la ley o por el oír? ¿O por el oír con fe? Miren, cada uno de nosotros, en la acción del Espíritu Santo, el cual nos ha redarguido de pecado, de justicia y de juicio, cada uno de nosotros, habiendo recibido esta manera, esta reflexión del Espíritu Santo, oímos la palabra de Dios. El Evangelio, en el cual la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y en fe decidimos obedecer a Dios, el cual manda a todos los hombres que se arrepientan. En este obedecer que vos y yo decidimos en nuestro libre albedrío,
le dijimos sí a Dios. Recibimos la obra de Cristo, nuestros pecados fueron perdonados porque la justicia de Cristo se nos ha imputado, nuestros nombres fueron arraigados en el libro de la vida, y como garantía de esto, se nos dio el Espíritu Santo como adelanto, ¿sí?, de todas las cosas que Dios nos prometió, pero como sello de propiedad de Dios también. Por eso el apóstol Pablo dice: hermanos, ustedes recibieron el Espíritu por lo que hicieron o por el oír con fe. Ustedes recibieron el Espíritu Santo, son salvos porque pudieron lograr algo para ser salvos o por los méritos de Cristo. Y qué extraordinario es esto. No hay mérito alguno en cada uno de nosotros. La ley hacía que cada uno de los hombres y las mujeres tengan la oportunidad del cielo a través de méritos. Haz esto, vas a vivir. No lo hagas, vas a morir. Aquí está el monte de la bendición, aquí está el monte de la maldición. Elegí cuál escalar. Pero en este tiempo, el Evangelio hizo posible que vos y yo tengamos perdón de pecados a través de los méritos de Cristo. Y si hay alguien que está escuchando este mensaje y no es de Cristo, queremos decirte que la obra de Cristo es suficiente para perdonar todos tus pecados y solamente tenés que creer en Cristo con fe en tu corazón. Mirá, tercera pregunta, voy rapidito. ¿Tan necios sois? Verso 3. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, siendo receptores del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué queremos vivir como si el Espíritu Santo de Dios no lo tuviésemos? Eso es lo que está diciendo. Habiendo recibido el Espíritu, ahora vas a vivir como vivías antes en la carne. Y queridos, ¿cuántos de nosotros a veces elegimos vivir sin el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo lo tenemos en cada uno de nosotros? ¿Cuántos de nosotros queremos vivir en el fracaso cuando el Espíritu Santo solo conoce de éxitos y de victorias? Muchos de nosotros a veces decidimos tomar nuestras propias decisiones sin tener en cuenta al Espíritu Santo, que sabe lo que a nosotros nos conviene. ¿Cuántas veces decidimos movernos, ¿sí?, con nuestras propias capacidades, lograr las cosas con nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio cansancio, cuando el Espíritu Santo es el poder de Dios? ¿Cuántas veces queremos hacer y alcanzar con nuestros propios recursos, cuando Dios, en su gracia, hizo posible que podamos usar sus recursos? Esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Habiendo recibido el Espíritu, ¿por qué te movés como si no lo tuvieras? ¿Por qué te movés en la carne? ¿Por qué vivir? Y esto es una reflexión que me hago yo también. ¿Por qué muchas veces opto por vivir como vivía antes de conocer a Dios, cuando ahora conozco a Dios y Dios me prometió sus recursos para ayudarme en la vida? Cuarta pregunta, verso 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano?
si es que realmente fue en vano. Tantas cosas, tantas cosas. Mira, estaba haciendo la cuenta, por la gracia de Dios, me convertí de muy jovencito, llevo 46 años de haber creído en Cristo. A través de estos años, hubo tiempos donde, por muchos motivos, ¿sí?, por haber elegido mal, a veces por el cansancio, a veces por el estrés, hizo posible que yo tuviese ganas de tirar las cosas por la borda. Hubo tiempos en mi vida donde la pregunta ¿vale la pena? Fue real en mi corazón. Y yo te lo puedo decir porque conozco y sé que esto fue verdad, y capaz que a vos también te pasó. Y aquí el apóstol Pablo dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Mirá, en la obra de Dios no hay cosas que vayan en vano. ¿Sí? Todo lo que hemos hecho y hacemos por amor al nombre de Dios queda registrado en el libro de Dios. En el cielo hay muchos libros. Uno de ellos es el libro de los actos. Así lo dice el profeta. El libro de los actos. Y allí en el libro de los actos están tus acciones que glorifican el nombre de Dios. No hay nada en vano. A pesar de que muchas veces por el estrés o por el cansancio tenemos ganas de dejar todo. Tenemos ganas de largar todo. Pero cuando actuamos de forma no insensata, sino de forma sensata, es decir, cuando reflexionamos, cuando pensamos inteligentemente, entonces volvemos a abrazar esta forma de vida, como dice la Escritura, que Dios nos ha provisto. ¿Sí? Porque las cosas de esta vida en Cristo y con Cristo son cosas que vale la pena vivir. Y cuando uno mira para atrás, y sí, como les decía el miércoles pasado, hubo muchas lágrimas, pero valieron la pena. Valieron la pena. Y haber conocido a Cristo en mi niñez hizo posible que tuviese yo muchas oportunidades de servir a Dios. Y lo maravilloso es que no depende del tiempo en que te hayas convertido, porque la Biblia nos dice que aún los de la hora undécima van a tener el mismo pago. Los que se conviertan de grande ya al ocaso de la vida van a tener el mismo pago. Querido, no aflojes. A veces las cosas no son como nos gustan. A veces tenés razón. Como cuando cruzaron el mar, los israelitas, el camino a la tierra de Palestina era hacia el norte. Y Dios les dijo hacia el sur. Y Moisés mira a su esposa, mira a su hermano Aarón y dice, pero la tierra queda para el norte. Pero Dios dijo para el sur. Para el sur. ¿Por qué? Porque tenían que llegar a Sinaí. Porque en Sinaí iban a pasar muchas cosas. Y a veces vos tenés razón. Vos sabés que lo que pensaste es lo que mejor y más conviene. Pero a veces Dios nos lleva por el camino largo. El camino largo. El camino del sur. Para mostrarnos un montón de cosas que por el camino corto sería imposible que las viésemos. Por eso te animo, ¿sí?, a no bajar los brazos. A no bajar los brazos. A veces se trabaja y no hay resultados a la vista. Pero la palabra de Dios no vuelve en vano. Tenemos que trabajar en fe, sabiendo que Dios va a hacer algo
con lo que hemos hecho para su gloria. Los resultados siempre fueron de Dios. Para vos y para mí, el pedido de 1 Corintios. Todo aquel que quiera servir a Dios es un requisito. Tiene que ser fiel. Tiene que ser fiel. Ocúpate de ser fiel. No importa si tenés que ir por el camino largo. Pero sin lugar a dudas, por el camino que Dios te lleve, va a ser el camino donde vas a ver la gloria de Dios en estos días terrenales de vida que nosotros tenemos. Quinta pregunta. Para mí es la pregunta. Por eso hice el impas. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Mira, hubo un tiempo en mi vida donde muchos planteamientos se hicieron tocante a la doctrina de Dios. Hubo un tiempo en mi vida donde toda la doctrina que se me había enseñado, ¿sí?, fue puesta sobre el escritorio. Y cada una de las cosas que me fueron enseñadas, con la mejor intención de aquellos que me precedieron, fueron revisadas, buscando el respaldo de las Escrituras. Y claro, hubo muchas cosas en las que estuve de acuerdo y muchas cosas en las cuales no estuve de acuerdo. Y cada una de las cosas las fui meditando conforme a las convicciones que Dios había clavado en mi corazón. Y llegó un tiempo donde empecé a mirar, ¿sí?, y juntamente con otros hermanos, al comentar las cosas, llegamos al tiempo donde milagros sí, milagros no. Sí, creemos en los milagros bajo el poder de Dios, bajo la voluntad de Dios, de esto, lo otro. Miren, muchos de los libros que ustedes ven a mis espaldas tratan estos temas. Todos son autores reconocidos, todos son autores recomendados, todos son autores, o muchos de ellos, son autores que abordan este tema. Y dice la Escritura: ¿recibisteis el Espíritu Santo? Aquel que os suministra el Espíritu Santo y hace maravillas. Maravillas. Otra traducción de la palabra de Dios dice milagros. Y he leído tanta traducción hay al castellano de este versículo. Y les decía, muchos de los autores toman un rumbo, otros toman otro rumbo. Unos dicen que fue en tiempo pasado, otros dicen que es en tiempo presente. Mirá, hubo un momento donde mi pedido a Dios fue: Señor, ¿cómo es esto? Y el Espíritu Santo me volvió a llevar a leer este versículo. Y este versículo hizo una revolución en mi cabeza. Y me mostró este versículo un abanico de territorio en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Y cómo fue esto? Volví a leer este versículo. Y este versículo dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Permitime que te lo lea al revés. Con fe se hacen maravillas por el poder del Espíritu Santo, para gloria de aquel que te lo suministró. Volví a este versículo. Y quizás vos hoy tengas que volver a este versículo si es que estás navegando a dos aguas respecto de esto. Dice:
aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Para aquellos que piensan que solamente los apóstoles podían hacer milagros, bueno, cuando el Espíritu Santo estaba siendo suministrado a los hermanos de Galacia y estaba haciendo maravillas, no había ningún apóstol. Pablo estaba muy lejos de Galacia. Así que Dios estaba haciendo maravillas en medio de su pueblo, en el cual no había ningún apóstol. ¿Sí? Aquel que os suministra el Espíritu. Junto con el Espíritu vienen los dones, ¿sí? Porque el Espíritu los toma de Cristo y los da a la iglesia, para equipar a la iglesia, y los da como amoblando a la iglesia, dice la Escritura. Quiere decir que nos da los dones para que la iglesia sea una iglesia confortable, adecuada, una iglesia en la cual aquellos que viven dentro de esa comunidad estén en el mejor lugar, y eso Dios lo hace a través de los dones, ¿sí? Y en la medida que los frutos del Espíritu se van manifestando y los dones se ponen en ejecución, entonces la iglesia se hace más confortable para aquellos que la componen. Y dice, y aquel que os suministra el Espíritu. Forma constante, el verbo suministrar está en una expresión, ¿sí? O en un modo presente continuo. Y no quiere decir que Dios nos está dando el Espíritu Santo constantemente, ya lo tenemos. En el contexto, y aquel que os suministra el Espíritu, ¿sí? Podemos entenderlo como aquel que nos da el Espíritu, y con el Espíritu nos da las maravillas. Y a veces pensamos solamente que una maravilla es, o un milagro es, que un paralítico camine. Pero mirá en tu vida, ¿sí? Mirá en tu vida cuántas maravillas Dios manifestó. Mirá en tu iglesia, en nuestra iglesia, cuántas maravillas Dios hizo. Y este versículo es fantástico, muy, muy hermoso, muy querido por mí, lo llevo en mi corazón. Y aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Tengo que terminar. Sí, habría tanto para decir. Tengo que terminar. Cuando la ley vuelve a ser introducida en el seno de la iglesia, y cuando hablo de ley hablo de cuestionamientos, de formas lógicas y de formas ilógicas, de si sí o de si no, si en este tiempo o si en otro tiempo, si en el pasado, si en el futuro. Cuando hablo de ley, estoy hablando de todas estas cosas. Y cuando la ley se introduce, ¿sí?, dentro del seno de la iglesia, es cuando la iglesia comienza a ser engrillada, comienza a ser apresada. Porque esto no por aquello, porque aquello no por esto. Cuando la libertad con que Cristo nos hizo libres nos lleva a pensar que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y el Dios que abrió el mar es hoy mi Padre, al cual yo lo llamo papá. El Dios que hizo humear el monte es aquel delante del cual yo me presento todos los días en el trono de la gracia, en el nombre de Jesús. Aquel Jesús
que dijo yo soy y todo el mundo cayó. Es aquel Jesús que me dijo a mí, estoy con vos todos los días hasta el fin. El Espíritu de Dios que hizo levantar al ejército de huesos muertos es el Espíritu Santo de Dios que mora en mí. Y la palabra de Dios, mediante la cual la fe de cada uno de nosotros brota, ¿sí? Es la que nos mueve a decir, como dijo David en la antigüedad, en Dios voy a hacer proezas. Y cada vez me convenzo más que la iglesia de Munro es una iglesia en la cual Dios hace proezas. Abrazando al necesitado, suministrando al que no tiene, incluyendo al que está errante en la vida, trayéndole el evangelio a aquel que está muerto en delitos y pecados, haciendo a personas inútiles como lo éramos nosotros, en útiles como hoy somos nosotros. Proezas en las cuales vos y yo estamos involucrados. Por eso, cuando hablamos de la ley y hablamos de todas estas cosas, lo único que vemos es cómo se intentan poner cadenas para que esta libertad, la cual hoy conocemos en Cristo Jesús, no pueda ejercer todo su dominio, todo su poder. Y termino con esto. ¿Sí? La ley siempre ha querido de méritos humanos, decíamos antes. Pero la gracia no se apoya en los méritos humanos, sino en los méritos de Cristo. En los méritos de Cristo. Como cuando nos libramos de la ley, el peso de aquellas cadenas que decían yo no, para mí no es, y tantas otras cosas más se rompieron. Dios hoy vuelve a traer a nuestro pensamiento a través de Gálatas capítulo 3, del 1 al 5, en que Dios sí puede en vos. Vos sí podés en Dios. Juntos, vos y yo, en el poder del Espíritu Santo, vamos por las proezas que Dios preparó de antemano para que la iglesia de Munro ande en ellas, conquiste para la gloria de Dios y para la bendición de cada uno de nosotros. Dios te bendiga.